Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Continuamos nuestro culto de adoración. Recuerde que su celular debe estar apagado o en silencio. Hemos estado estudiando los domingos el libro de Deuteronomio y comenzamos el domingo pasado el capítulo 25. Estuvimos en los primeros 3 versículos y hoy vamos a estar única y exclusivamente en el versículo 4. Así que la predicación toma como base Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, solo ese pasaje. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, lo leemos, oramos y Dios mediante comenzamos la exposición de lo que la misma palabra de Dios revela, enseña con relación a este pasaje. Dice así la palabra de Dios: no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y damos gracias, pues es día de santa convocación. Eres tú, oh Dios, quien ordenas, quien nos llamas, quien nos convocas a reunirnos en tu nombre para recordar, para retomar, Padre Santo, que tú eres el único Dios, el dador de la vida, que hemos sido llamados por tu gracia a vivir para tu gloria, Señor, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, bajo la convicción y la vivencia de tu Espíritu Santo, quien continúa obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, haciéndonos como fue predestinado, formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra, y a quien nosotros, como establece Efesios capítulo 5, somos llamados a imitar. Somos hijos de amor, hijos de luz, y como tal somos llamados a vivir. Oh Dios, edifica tu pueblo en esta hora, conforme a tu bendita palabra, mientras también oramos y afirmamos lo que ella misma declara, enseña, expone, que mientras tu evangelio continúe siendo predicado y enseñado, será instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al verdadero arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Aquel Padre Santo que tú le has hecho Señor, a Él damos toda la gloria y toda la honra, orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Continuamos en el libro de Deuteronomio, leyendo los preceptos, ordenanzas, mandamientos que Dios establece para el pueblo que ha de vivir en la tierra de Canaán. Todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento es sombra, es tipo de lo que habría de acontecer en la vida de Jesucristo y de cómo ha de vivir el verdadero pueblo de nuestro buen Dios. El domingo pasado vimos los primeros 3 versículos en donde se establecía que era lo que se debía llevar a cabo, que era lo que debía establecerse y concretarse cuando hubiese algún conflicto, algún pleito, alguna situación entre los hermanos. Debían acudir a un tribunal, de ellos no poder resolver sus asuntos, y allí habrían unos jueces que juzgarían el asunto, lo juzgarían conforme a la palabra de Dios, y tenían la encomienda divina de absolver, de proteger al inocente y de señalar el pecado de aquel que había violado la palabra de Dios. Debía ser castigado. El juez no solo debía pronunciar la sentencia, sino que frente al juez, tal persona debía ser condenado. La condena, si no era de muerte y era física, no debía pasar de 40 azotes. Y la razón es, y lo dice explícitamente, que el verdadero propósito de la corrección no era la destrucción del hermano, sino llevarlo a entender que toda decisión y deshonra a Dios tiene consecuencias. Ahora leemos en el versículo 4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Decimos, bueno, qué cambio abrupto que sucedió aquí. Este capítulo es un tanto parecido a lo que estamos viendo en el libro de
Proverbios que estamos estudiando en la primera parte cuando nos congregamos. Luego vamos a ver la ley del levirato en el versículo 5 en adelante, luego le expondré. Y lo que sé en este capítulo 25, si usted lo ha leído, si no, lo invito a leerlo completo, hasta el versículo 16, principalmente se expone lo que Dios demanda, lo que es justo, lo que es debido. En otras palabras, que el pueblo de Dios debe vivir en santidad, y esa santidad corresponde a una vida justa en que los creyentes han de determinar, han de actuar de acuerdo a lo que es correcto. Y lo que es correcto no es lo que usted y yo establecemos. Lo que es correcto es lo que Dios afirma, señala que es correcto. Porque la norma que separa lo que es sagrado de lo que es profano, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es lícito de lo que es ilícito, lo que está atado de lo que está desatado, es parte de todo el lenguaje que la Escritura establece, lo establece Dios. Y aquellos que han sido colocados en una posición de autoridad no tienen el poder de cambiar lo que Dios ha establecido, ni de inventarse nuevas leyes para tratar de guiar al pueblo, conducirlo. Todo lo contrario. El propio Nuevo Testamento da muestra de que en casos donde no había un versículo explícito, un pasaje que tocare, que atañara un tema, una situación específica, habían principios, no obstante, que se desprenden de la palabra de Dios, que se utilizan para tomar la decisión, como ya hemos dicho, como Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 7, cuando está hablando de los matrimonios. Cuando habla de los que están casados en el Señor, esto dice la Escritura. Pero cuando habla de la misma relación conyugal entre una relación mixta donde hay un creyente y un inconverso, dice, esto digo yo. Pero aunque dice lo digo yo, no lo dice como una cuestión de su opinión, sino dice lo digo basado en lo que creo, afirman las Escrituras, pero no puedo traer un pasaje específico a esa situación. Así que la Biblia rige sobre todos los asuntos de la vida, de manera directa o de manera indirecta. Hay principios que contestan todas nuestras preguntas y nos preguntamos qué propósito tendrá en medio de esto este pasaje: no pondrás bozal al buey cuando trillare. En principio es una sociedad agrícola y podríamos pensar que el propósito principal o lo que se nos está enseñando es el buen trato, que es debido, es justo darle un buen trato a los animales, y ciertamente está ahí. De hecho, el proverbista en el capítulo 12, vaya conmigo a Proverbios capítulo 12, toca el tema de los justos o de los creyentes, de aquellos que honran a Dios, y se habla de que el justo no solamente es justo o se evidencia su temor a Dios en su relación con su par, con su prójimo, sino con toda la creación, específicamente con los animales. Proverbios capítulo 12, versículo 10 dice, el justo, escuchen, cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esto lo entienden aún los que son impíos. De hecho, hay psicólogos que señalan que a nuestros hijos les es bueno tener una mascota para que comiencen y aprendan a relacionarse, y para también ver cómo ellos expresan su odio, su frustración con los animales. Yo no creo que eso sea necesario, pero lo que aquí sí se está diciendo la Escritura es que toda la creación es de Dios y que nosotros debemos demostrar nuestro amor a Dios por su creación, porque fuimos colocados como mayordomos de esta creación en todo lo que hacemos. Y aún los animales que se nos han dado, como se establece en el libro de Hebreos, para cuidado y mantenimiento, no podemos tratarlos como querramos. Una cosa es que un animal sea muerto para proveer comida a una familia, a alguien que simple y sencillamente sale a cazar animales por colocarlos como si fueran trofeos.
Cosas que a veces nosotros hemos podido practicar en algún momento dado y ni sabíamos que estábamos violentando la palabra de Dios porque pensamos eso es un animal. No, la Biblia llama al creyente en todas las áreas a mostrar esa conducta santa, ese valor a la vida, a respetar todo, a hacer buen uso de los recursos que son de Dios, no nuestros. Pero de esto trata este pasaje. El Nuevo Testamento claramente da la interpretación. Este es uno de esos versículos en el Antiguo Testamento que si el Nuevo Testamento no lo interpretara por nosotros, muy probablemente no llegaríamos a la profundidad de lo que implica este pasaje que está siendo tomado en este momento. Si usted mira en su Biblia, en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, hay dos pasajes o hay dos referencias de que esta porción se usa, se cita en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se está diciendo. No es que Moisés está citando a Pablo. Pablo no ha escrito. No es lo mismo cuando estamos en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento apunta a una verdad que ya se había establecido en el Antiguo Testamento. La referencia no es igual. Aquí lo que estamos viendo es que el pasaje en el que estamos, los que tradujeron la escritura, se percataron de que esta porción es utilizada en por lo menos en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, tanto en Primera de Corintios 9 como en Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos primero a Primera de Timoteo capítulo 5 y luego vamos a ir a Corintios y vamos a ver cómo se señala o en qué tono, en qué momento dado se utiliza esta porción de la escritura y para qué. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4 es citado en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Quiero que observen antes de, porque muchas personas ven solo el versículo, no es bueno solo mirar esa referencia y leerse ese otro versículo. Debemos ver ese pasaje, en este caso, por qué Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cita Deuteronomio 25, versículo 4. ¿En qué contexto? ¿De qué viene hablando? Toda carta o libro tiene un tema, un propósito general, pero también tiene un contexto inmediato. El contexto inmediato vendría a ser, digámoslo de esta forma, si usted conoce lo que es un bosquejo. Un bosquejo tiene el título principal, o sea, de qué trata, cuál es el tema que se aborda, que se toca, cuál es la pregunta que se pretende contestar y así sucesivamente. Y luego se va desglosando en puntos, los puntos más importantes, cómo se va a tratar, cómo se va a contestar. Así que dentro del tema general luego tenemos subtemas dentro de ese tema principal. Y cuando estamos estudiando la escritura debemos hacer lo mismo. Debemos leer el libro o la carta, ok, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito principal? Pero dentro de ese propósito, el pasaje que estoy leyendo, ¿qué cumple? ¿Qué especifica? ¿Qué señala dentro de esa verdad? Observe que se está hablando de lo mismo. Si usted mira el capítulo 5 y inicia en esa perícopa, dice deberes hacia los demás. Cuando va al capítulo 25, se está hablando de los deberes, en principio, del hermano con su hermano. O sea que el contexto no es diferente. Sin embargo, cuando se está hablando aquí de los deberes y de procurar el bien, de ayudar, dice, voy a leer en el versículo 17, el versículo que está antes, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ahí vamos a ver que eso de que mayor en doble honor se refiere solo en una cuestión de estimación,
de honra, de una debida honra debido a su función. La Biblia dice que toda honra es a Dios, pero la Biblia también dice, honrad a los que merecen honra. Hay una honra debida, como la honra debida a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Pues la Escritura, vea cómo se toca una o se asocia el versículo que acabamos de leer, el 17, con el 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y usted ve que su Biblia tiene una referencia que dice que esto viene directamente, es una cita de Deuteronomio 25, versículo 4. Aprovecho para decirle que esta es la forma o la manera correcta de interpretar la Escritura. Escritura con Escritura. Dejar que la Biblia conteste, señale, dé luz, nos guíe. Pero a la vez, voy a terminarlo, va a ver que hay otros pasajes que vamos a mencionar de los que los propios traductores dicen esto también está basado en algo que Cristo dijo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, merecedor es el obrero de su salario. El versículo 25 o el capítulo 25, versículo 4, debo decir, de Deuteronomio, lo que está diciendo es que mientras el buey estuviese en la función, estuviese haciendo su trabajo, no se le debía impedir colocar algún bozal o algo, se le debía permitir que el buey pudiese comer de necesitarlo. No lo limites. Está trabajando, tiene derecho a comer. Pero vemos que la Escritura lo está usando de una manera diferente. Lo saca del ámbito de la agricultura, de el trato hacia los animales, y coloca el principio en el que es llamado al evangelio a predicar el evangelio. Está comparando el trabajo del que predica y enseña la Escritura con ese buey. Y lo que está diciendo, ese hombre que está trabajando, arando, debe poder comer. La mejor explicación de este pasaje la vamos a ver en Corintios, pero vamos a ver los pasajes que están allí. Fíjese que dice que podemos ir a Mateo capítulo 10, versículo 10, o a Lucas 17. Vamos a Mateo 10, 10. Cuando estamos en Mateo capítulo 10, ya ustedes deberían saber que este es el capítulo en que Jesús escoge a los que van a ser sus apóstoles, les da la encomienda de salir a predicar el evangelio. O sea que aquí es que realmente inicia la gran comisión. La gran comisión se expande en el capítulo 28, no inicia en el capítulo 28. Todos dicen, aquí está la gran comisión. No, la gran comisión no inicia en Mateo 28, inicia en Mateo capítulo 10. Solo que esa comisión, Dios la limita, o Jesús la limita a sus apóstoles a que solo prediquen por un tiempo en el área de Judea. Que no entren por área de samaritanos y tampoco a los gentiles. Y mire lo que la Escritura en ese contexto que Él los está enviando. Voy a iniciar para que podamos tomar parte del contexto. Voy a iniciar en el versículo 5. Luego de afirmar en los primeros 4 versículos quiénes son los nombres de esos hombres que Dios escoge, Jesús escogió como apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, o el pueblo israelita, era el primero que debía escuchar el anuncio del cumplimiento de aquello que le fue entregado en el Antiguo Testamento. No podía hablarse del cumplimiento del evangelio a los gentiles que no habían escuchado.
Los primeros que debían recibir el impacto de que lo que se había profetizado que sucedería, había sucedido en la vida de Jesús, era aquel llamado pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Y yendo, versículo 7, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Escuche, y aquí viene el contexto. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Qué es el cinto? Usted conoce lo que usted conoce hoy como cinto. Recuerde que ellos se ponían una túnica y esa túnica normalmente en el varón iba del cinto. Cuando se habla de llevar a cabo una acción, los hombres recogían un poco su túnica y abrochaban bien el cinto para poder tener más agilidad o movilidad. Y aquí dice, versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo llevo a Mateo porque estamos en Deuteronomio 25, versículo 4, y el Nuevo Testamento cita esa porción en dos ocasiones de manera clara. En Primera de Timoteo y también en la carta a los Corintios. Pero cuando vamos a leer la cita en Timoteo, Timoteo nos recuerda, vemos una referencia de que Jesús había hablado indirectamente de este pasaje y les había dicho a los que él mismo había encomendado a trabajar en la predicación del reino de los cielos, que aprendieran a confiar y a descansar en que Dios iba a proveer para sus necesidades. Que en vez de ellos estar buscando y viendo qué debían llevarse para el viaje, para lo que fueran a hacer, confiaran, si seguimos la lectura, que en los hogares principalmente donde Dios permitiría entrada al evangelio, le dijo allí cuando entren, coman. O sea, den por gracia lo que por gracia han recibido y reciban también como una gracia lo que ese lugar o esa ciudad ponga a sus manos para su sustento. El otro pasaje que podríamos ver en Lucas es exactamente lo mismo. Así que Pablo no está haciendo un uso inadecuado del pasaje. La realidad es que Jesús ya desde el momento en que encomienda a sus apóstoles, les ha dicho que Él les va a proveer. Yo los llamo a trabajar en mi reino. Y la manera de yo proveerles es por medio de ¿quién? De otros. ¿Y quiénes son otros? No son otros los que no son los que no creen, sino Dios proveería a través de ¿qué? De los que habrían creído. Y ellos debían aceptar con bien lo que Dios tuviese a bien poner en sus manos. Pablo mismo reconoce, siendo parte de lo que él creía y había vivido, que en ocasiones la provisión de Dios podía ser abundante y en otras escasa. Cuando escribe a los filipenses, ese es el contexto antes de Filipenses 4:13, que nadie lee el contexto, solo saltan a la promesa de Filipenses 4:13. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. De hecho, la carta a los filipenses principalmente es una carta diferente a otras cartas en el Nuevo Testamento, porque muchas de estas cartas son cartas correctivas, hay situaciones, hay pecado, hay falsa doctrina y el apóstol se ve en la necesidad, por causa del llamado que ha recibido, de corregir. Pero esta carta principalmente, su propósito es agradecer a la comunidad de Filipo de creyentes porque habían sostenido, enviaban ofrenda al apóstol Pablo.
no siendo él el pastor como tal de la congregación, pero como parte del ministerio apostólico de continuar su obra. Ellos sabían que Pablo debía ser sostenido. Y la iglesia en Filipo participó desde el principio en lo que Pablo llama razón de dar y recibir. Ya va a ver cómo lo explica la carta a los Corintios, qué era lo que Pablo daba y qué era lo que recibía de ellos. Para que vea el contexto, versículo 10 dice, 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, la iglesia de Filipo cuidaba de Pablo, aún no siendo el pastor principal de la congregación. De lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo dice, yo sé que ustedes hubiesen querido con mayor diligencia o en otros momentos poderme ayudar, pero no entren las razones de por qué. Pero Pablo les está agradeciendo de que habían vuelto a ayudarlo y ayudarlo económicamente. Adelanto al versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense que Pablo lo ve como deberíamos verlo, que lo que nosotros damos a la iglesia lo damos principalmente al Señor para el cuidado y el mantenimiento de los que trabajan en predicar y enseñar la Escritura. Pero él lo ve como una ofrenda a Dios, no como una ofrenda a Pablo. Pablo dice, yo sé que ustedes entienden que ustedes principalmente no están trayendo una ofrenda a Pablo. Esto es una ofrenda al Señor que Pablo recibe. ¿Cuál es el concepto? El concepto o el contexto es el Antiguo Testamento. Dios le pedía al pueblo que lo bendijeran con lo mejor que ellos tenían. Pero ¿quién recibía esa bendición? Porque Dios no come manzanas, ni peras, ni uvas. ¿Quiénes recibían esas porciones? Los sacerdotes que Dios mismo había llamado, que eran aquellos que dentro del pueblo recibían lo que ellos traían a Dios. ¿Para el mantenimiento de quién? De los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Que su función estaba, y su encomienda era dedicarse completamente sin dividirse solo al ministerio sacerdotal. Si iban a estar en el ministerio sacerdotal, ¿cómo iban a vivir? ¿De dónde se iban a sostener? Los sacerdotes se casaban, la Escritura dice que se casaban, tenían hijos. ¿Cómo eran mantenidos? Eran mantenidos por medio de las ofrendas, de los diezmos, de lo que el pueblo traía a Dios, que no se limitaba solo al sostenimiento de los sacerdotes, sino que también tenía que ver con el mantenimiento de aquellas funciones que debían llevarse a cabo, ofrendas, sacrificios. También había una parte de esas ofrendas que era debida o merecida para los que estaban en necesidad. Recuerdan que habían lugares donde el pueblo, si tenía una necesidad, podía acudir. ¿De dónde iban a salir esas finanzas? Así que ese es el contexto. Han sido llamados y Dios le dice a sus apóstoles, ustedes pueden confiar en que yo voy a suplir. Pablo está dando testimonio en la carta a los filipenses de que Dios suple. Y fíjense cómo dice, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No me quiero desviar, pero lo que Pablo está diciendo, si sigue, Pablo no está dando una promesa para que usted la coja y la haga suya si usted no participa en esto. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es que cuando nosotros, como leíamos en Proverbio, honramos a Dios con nuestras primicias, con nuestros bienes, Dios se encarga de suplir el pan y el sustento en nuestros graneros. Y eso es lo que Pablo les está diciendo.
ustedes han traído esta ofrenda y esta ofrenda es bien recibida, es recibida con olor fragante, pero esta ofrenda también, por causa de esta ofrenda, Dios les habrá de bendecir. Eso es lo que el apóstol Pablo está declarando. Creo que cuando leímos Filipenses 4, aunque le hablé del 13 y vamos a ir al 13, estuvimos más en los pasajes donde recibe la ofrenda, 18 y 19, pero vamos a regresar a ver lo que Pablo dice con relación a que en ocasiones no siempre fue de esa manera. Mira el versículo 11. Damos un poco hacia el frente o hacia atrás, como usted quiera verlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo dice, yo no estoy trayendo el tema ni lo saco para buscar ventaja. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, Pablo había aprendido a contentarse, que es un principio del cristianismo, a tener contentamiento con su Señor más allá de sus circunstancias. Así para estar saciado, escuche, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y es ahora que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Cuando Dios es mi centro, cuando lo que hago para el Señor, yo puedo creer y estar seguro que no importa la situación, si sea de escasez, la que sea, si es de riqueza, no me voy a apartar para la riqueza, y si es de pobreza, no voy a maldecir a Dios, que es lo que dice el proverbista. No me des de más, no sea que me olvide de ti, no me des de menos, no sea que te maldiga. Por eso Jesús dijo, oremos para que Dios nos dé el pan nuestro de cada día. Como el pueblo recibía cada día el maná que debía comer en ese día, no podían guardarlo, ni podían, solo recibían una doble porción, la que era correspondiente para que el día del sábado, no entraran a llevar a cabo esa función. Así que estamos viendo que ese es el contexto. Dios llama a hombres en el Antiguo Testamento, les pide que se dediquen totalmente y completamente a Él y que Él se encarga de suplir sus necesidades, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a los que Dios se encarga para cumplir con esa función, son sostenidos por medio de ¿quiénes? Del pueblo de Dios. Vamos a la explicación, que yo creo que es magistral, aunque dolorosa, que la Escritura provee de Deuteronomio capítulo 25 en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Y la razón por la que digo es dolorosa es la mejor explicación del capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 4, se halla aquí. Va a ver, es sumamente claro. Pero digo que es doloroso en el contexto en el que vamos a ver la explicación. Porque después que Pablo se ha entregado al trabajo arduo y duro, la iglesia de los Corintios fue una de las iglesias a las que más Pablo le dedicó tiempo. Y en el plano humano, uno esperaría que mientras más tiempo le he dedicado a una congregación para que aprendan, para que entiendan a buscar a Dios, pues debe ser una congregación que debe caminar, debe verse, evidenciarse ese fruto. Pero no es así. Nosotros tenemos cartas o iglesias que se fundaron en menos de un mes. Pablo trabajó en el área de los Corintios, en algunos creen que año y medio. ¿Qué iglesia se fundó en menos de un mes? De hecho, literalmente 3 semanas. Los tesalonicenses. Pablo estuvo solo 3 semanas y tuvo que salir huyendo. Y cuando usted lee el trabajo
la dedicación de los tesalonicenses, aunque son corregidos en algunos aspectos, no hay la corrección y las depravaciones que tenía la iglesia en la ciudad de Corinto. Algunos ya se habían empezado a rebelar contra Pablo. En otras palabras, no reconocían el apostolado de Pablo. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado, encomendado a una tarea. Por eso Pablo inicia casi todas sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, señalando quién lo llamó. Y Pablo no lo está diciendo figurativamente. A Pablo Cristo mismo se le apareció. Y no solamente se le apareció, Pablo recibió instrucción directamente de Dios. Por eso cuando leemos la porción que leemos, cuando tomamos la cena del Señor, si usted la lee con calma, Pablo dice, respecto a la Eucaristía o a la cena del Señor, lo que yo creo y enseño no lo recibí de los apóstoles. Porque Pablo no había estado en la cena. Esa última Pascua, Pablo no está presente, Pablo no es parte de los 12. ¿Cómo Pablo sabe qué es lo que se debía hacer? ¿Cuál era el significado de lo que se estaba llevando a cabo? Pablo lo había recibido directamente de Dios. Si usted mira el capítulo 9, tiene una perícope, un encabezado, un título, Derechos de un apóstol. Derechos de un apóstol. Y voy a tomarme el tiempo de leerlo y señalar algunas cosas y con esto terminamos, porque este pasaje claramente testifica el del significado de Deuteronomio 25:4. Inicia con una pregunta, ya usted teniendo un contexto de que hay una parte en la ciudad de Corinto y lamentablemente dentro de la iglesia, algunos que no solo eran de Pablo, otros de Pedro, o sea que tenían su apóstol o su líder o su predicador favorito, sino que más allá de tener predicadores favoritos, algunos de los que no eran favoritos era porque entendían que ni tan siquiera debían estar en el ministerio, y era el caso de Pablo. ¿No soy apóstol? Hace una pregunta, inicia en el versículo 1. En otras palabras, ¿no he sido enviado, comisionado por Dios? ¿No soy libre y no libre de hacer lo que quiera, sino libre en Cristo? O sea, ¿no se ve en mi vida la transformación, la libertad de Cristo? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Pablo daba testimonio público de que Cristo se le había revelado. Por eso él se considera el último de los apóstoles, porque parte de lo que debía tener alguien que se considerara apóstol era que debía haber visto al Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo dice, esta iglesia no es el resultado de lo que Dios ha hecho por medio de mí. Pablo no está reclamando gloria de la iglesia en la ciudad de Corinto, pero la realidad es que él era el fundador, que él era piedra y que los que habían creído eran parte del ministerio de Pablo. ¿Cómo es posible que ahora se tornasen algunos de ellos en su contra? Qué triste. Mira lo que dice el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Hay otros que no entienden, no saben, llegaron posteriormente, no vieron mi vida, no tienen conocimiento para evaluar mi ministerio, pero al menos ustedes deben saber quién yo soy. Porque el sello de mi apostolado, o sea, el sello, la evidencia de mi llamado, sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Así que Pablo estaba haciendo ¿qué? Acusado no solo de no ser un verdadero apóstol, sino de beneficiarse, de buscar beneficio al reclamar ser apóstol. De estar en el ministerio por los panes y los peces. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, parece una pregunta tonta. No, no lo es. Cualquiera sabe que nosotros necesitamos comer. De hecho, mire, el mero hecho, lo hago como coyuntura, el mero hecho de sentarnos a comer
Es evidencia de que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos alimentarnos. Si no comemos, si no respiramos, si no tomamos agua, morimos. Nos creemos tan fuertes, somos tan arrogantes y tan prepotentes, y todo lo que hacemos a diario muestra que somos personas que requieren de la gracia de Dios para vivir. Eso es lo que está diciendo. Cada vez que usted come, come porque tiene una necesidad. Su cuerpo requiere de alimento. Pues entonces usted no es la gran cosa, ni yo soy la gran cosa. Requerimos, tenemos necesidades, dependemos. Tengo que traer la coyuntura porque es importante. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo que está diciendo, nosotros trabajamos, pero también tenemos necesidades. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Lo que está diciendo, y solo a mí no se me permite, si quisiera tener una esposa, los demás pueden venir con sus esposas, pero yo no. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo está trayendo aspectos de la vida cotidiana que todo el mundo conocía la contestación. El que se iba a la guerra, estaba dejando a su familia. ¿Quién iba a sostener su familia? Había alguien que se encargaba de sostenerlos mientras peleaban. El que cultivaba, no cultivaba solo para ver el fruto y decir que es lindo, para comer. El que cuida al animal de la carne, de la leche. Digo esto solo como hombre. Pablo dice, ustedes pueden decir que lo digo yo solo por decirlo. Es una cuestión mía, interpretativa. Y aquí viene. ¿No dice esto también la ley? ¿Y qué ley está citando? Deuteronomio 25, versículo 4. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Vea la interpretación. Deuteronomio 25:4 está siendo interpretado por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y ahora lo aplica directamente. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿y qué es lo espiritual? La enseñanza, el mensaje. Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Hace una pregunta. Nosotros le entregamos de parte de Dios el alimento espiritual. ¿Hay algún problema en que podamos recibir de ustedes el sustento material? Lo triste es que mire lo que dice en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, porque no era que no lo entendieran, porque Pablo está diciendo interesante, porque ustedes esto no se lo aplican a fulano o a mengano, es conmigo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, de hecho hay algunos que lo hacían hasta impuesto. Hay personas que usted los llama y los invita. Yo recuerdo cuando en las iglesias era muy usual y común invitar a alguien para que trajese alguna adoración, alguna alabanza.
Al principio uno los llamaba y le decía, hermanos, sí, ellos estaban deseosos por ir y cantar uno o dos alabanzas en medio del culto y se iban. Ahora, después con el tiempo, ¿qué tamaño es la iglesia? ¿Tienen tarima? Yo necesito tal equipo. ¿Cuántas pistas o canciones usted quiere que yo cante? Para luego decirle cuánto le va a costar el concierto. Versículo 12 dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo no iba, yo enseño, pero ¿cuántos días voy a estar? 3, y hay una conferencia, ok, pues yo por conferencia cobro tanto. No. Eso se hace hoy en día. Eso es impropio. Eso llora ante los ojos de Dios. Pero también llora el que la iglesia no cuide a los que Dios ha llamado. Si bien es cierto que un payaso que quiere pararse en el púlpito porque cree que va a dar un espectáculo, porque es payaso y quiere cobrar por eso, la iglesia no debería apoyar a esos payasos. Pero también es impropio que la iglesia sea dura, que no sea generosa y que no busque cuidar en la medida en la que puede. Porque fíjese, cuando Pablo le habla a los filipenses, Pablo reconoce que hay momentos en que alguien puede darnos cierta ofrenda o cierta ayuda porque hay una abundancia en ese momento dado. Eso no significa que esa persona todo el tiempo, porque la Escritura dice cada cual de lo que ha recibido separe una parte para el Señor. Puede ser que una persona en un momento esté bien y lo esté ayudando a usted en una manera u otra y luego no lo tenga. Es más, puede ser que cambien los planes y que sea usted el que a lo mejor tenga que ayudar a esa persona. Pablo no buscaba beneficiarse. De hecho, si nosotros hemos leído el libro de los Hechos, Pablo usualmente, precisamente para que nadie, porque Pablo sabía que por causa del llamado tardío y las circunstancias que se habían dado, que nadie podía testificar. Recuerden que el llamado de Pablo sucede no en presencia de una iglesia, no en presencia de apóstoles, de soldados, de personas que iban con él a detener el impacto de la iglesia, que ni ellos mismos, dice la Escritura, entendieron lo que Dios les habló. Ellos saben que hubo una voz, cayeron al piso, pero no podían testificar y decir, sí, nosotros escuchamos. Dios llamó a Pablo. Pablo no tenía otro testimonio que afirmar, vean mi vida y lo que yo hago. Era la única evidencia. Cuando estos 12 fueron llamados, ahí estaban. Pedro podía decir, sí, yo vi cuando el Señor señaló a Mateo. Mateo puede decir, sí, yo vi cuando el Señor señaló a Pedro. Y hablar del momento. ¿Quién podía hablar del momento de Pablo? Nadie estuvo presente. Y los que estuvieron presentes no podían dar testimonio más allá de decir, algo sucedió, caímos al suelo, porque la Escritura dice que la voz le habló en hebreo y que Pablo pudo entender, los demás no entendieron. ¿Quién podía dar testimonio del llamado de Pablo? Entonces Pablo no ponía el esfuerzo en ello, sino en lo que realmente evidencia la vida de un cristiano, la transformación de vida. Por eso, si no hay transformación de vida en nosotros, de poco sirve, de poco vale, poca evidencia es que solo nos paremos a decir, no es que yo creo que Dios me salvó. Si te salvó, ¿de qué te salvó? ¿Y cómo se evidencia esa salvación? ¿En qué áreas Dios ha cambiado tu vida? ¿En qué áreas las estás redireccionando para hacer su voluntad? ¿Cómo vivías y cómo ahora glorificas a Dios? Si eso no lo puedes ver en tu vida, hay algo que está mal. Pablo pone el peso en lo que es empírico, en lo que nadie puede negar. No podían negar que aquella iglesia había surgido como el ministerio de Pablo.
y que habían vidas transformadas, que no se les podía poner el impacto de la transformación en Pablo, sino en Dios. No hemos usado este derecho, ni hemos puesto obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Por qué obstáculos? Porque Pablo sabía que algunos podían usar eso para decir está buscando dinero. ¿Y saben lo que Pablo se propuso e hizo? Lo vemos en el libro de los Hechos. Llegaba al lugar que llegaba y se ponía a trabajar en aquello que le da diestro. O sea, que él iniciaba sosteniéndose. ¿No sabéis que los que trabajan, vea la explicación, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Está citando Deuteronomio, diciendo que aquellas ofrendas que eran recogidas, como ya hemos dicho, para la manutención, el sostenimiento de las familias sacerdotales. Pablo está diciendo, ustedes lo saben. Observe que todo el tiempo Pablo está declarando que el Antiguo Testamento claramente enseña el sostenimiento de los líderes de Dios en el Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos, hace muchos años, una cantidad de iglesias y de pastores y de los famosos youtubers que a veces lo que tienen es un enredo entre pata y boca hablando. De que eso es un invento. De que no hay que dar, si acaso es una ofrenda y que nada es impuesto. Mira, un verdadero hombre de Dios reconoce que hay una clara conexión. Eso es lo que Pablo está trayendo. Lo que está diciendo, lo que rigió en el Antiguo Testamento sigue siendo válido ahora. Está haciendo una transferencia y no lo está haciendo él, lo hace el Espíritu de Dios. De la misma forma en que esos hombres eran sustentados, está diciendo de esa misma manera la iglesia debe sostener a los hombres que Dios llama. ¿Y los va a sostener de qué? ¿Con qué? Con el dinero que usted aporta a la obra de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Lo interesante es que los que critican o los que hablan en contra del diezmo, que deberían hablar de una cantidad mayor, no tienen problema en pagar el 30% de una tarjeta de deuda. Porque estoy seguro que si yo le digo que abran sus carteras, la mayoría tiene tarjetas de débito, de crédito, porque este pueblo vive de pedir prestado la mayoría, y casi todas esas tarjetas, todas fluctúan de un 18 a un 30%. Y no hay problema para pagar, pero para dar para el Señor un 10%, oh, pastor, eso yo creo que es indebido, eso es antiguo testamentario, esa es la ley. Uno esperaría todo lo contrario. Señor, en lo que yo puedo, ¿qué puedo dar? Mire, hermano, lo menos que usted pueda, yo se lo digo con toda libertad. La mayoría de las personas que se congregan, y puede hacer, usted perdone que sea tan franco y tan claro, lo menos que pueden hacer es venir al culto, ser parte de lo que se está haciendo porque es para bien de usted y aportar a la obra económicamente. Es lo menos que usted puede hacer. Usted se debería sentir bien que usted pueda en lo que puede aportar. Pero a los cristianos no. Ellos sí quieren venir porque Dios los va a bendecir y los va a sanar. Y no he escuchado a nadie una crítica de por qué damos el 10%. Que si el 10% era en la ley, en la gracia de Dios debía ser más. No, nadie se está quejando porque ¿cómo es posible que se exigiera o se demandara el 10% en el antiguo pacto, que debería ser mucho mayor en el nuevo pacto? No, todo lo contrario. Pero así es este mundo. Así somos en general. ¿Cuál es el mayor beneficio que puedo sacar? Haciendo el menor trabajo posible. Así somos para todo. Queremos un trabajo donde casi no tengamos que trabajar, que parece una contradicción, pero que nos pague un gran salario.
Mira lo que dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor. ¿Recuerdan que cuando estuvimos en 1 Timoteo, que está citando Deuteronomio 24:5, 25:4, debo decir, a la vez nos llevó a ver lo referente a Jesús en Mateo 10, y aquí, véanlo de nuevo, la unión. Pero aquí es clara, aquí no es una referencia de alguien que trabajó en la traducción y puso una cita bíblica, aquí es Pablo explícito. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Y qué está citando Pablo? Pablo no estaba allí, Pablo no era parte de los 12, pero Pablo está citando Mateo 10:10. Y le está diciendo, no, esto no solo está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Cristo lo ordenó. Lo ordenó. Es un mandato. Y los creyentes deberían verlo como un gran privilegio. Si hay una iglesia, si hay un líder que hace mal uso de las finanzas, dará cuenta a Dios. Y si usted como parte de una congregación entiende que se está haciendo algo indebido, su congregación debería poder dar informes financieros. Aquí los que son miembros saben que cada 3 meses se hacen informes. Y se les detalla qué entró, dónde salió, ahí está. Y usted puede preguntar y puede cuestionar. Si alguien está haciendo algo de manera deshonrada, puede ser llamado como en cualquier área de la vida a ver qué pasó aquí. Pero mientras tanto debería ser un gozo, una bendición poder hacerlo. Que dicho sea de paso para los que nos están escuchando, esa no es, y lo digo en verdad, esa no es la posición de esta iglesia. De hecho, les tengo que agradecer que es la primera vez en mi vida que yo me encuentro en una posición económica tranquila. Lo puedo decir públicamente. No estoy diciendo que los eventos en otras congregaciones, en otros momentos no fueron importantes. Lo vimos en Filipenses. Dios tiene que enseñar a uno en cualquier necesidad. Y se tiene que probar nuestro carácter tanto cuando no hay como hay. Pero es bueno no poderse no sentirse asfixiado como muchos años. Y las presiones que eso trae, se lo digo como pastor, a la vida de la familia pastoral. Donde en ocasiones la propia esposa o los hijos pueden demandar, papá, pero tú sales allá a llevar una compra, a llevar aquello. ¿Y quién trae la compra aquí? Yo supe llevar compras a casas cuando en mi casa faltaba la compra. Porque teníamos un banco de alimentos, pero el banco de alimentos no era para que yo lo abriera y me despachara de lo que allí estaba para mí. Yo tenía llaves de ese banco de alimentos. Pero ay de mí si yo podía abrir como si esa fuera mi nevera y llevarme lo que yo quisiese. Eso debía ser utilizado para esas necesidades. Pero en ocasiones la gente no ve la vida pastoral y el pastor como parte de la primera necesidad que la iglesia es llamada a suplir. Óigame, si la Escritura dice que el que no provee para los suyos y principalmente para su casa ha negado la fe, ¿qué usted cree de una iglesia que no cuida de su pastor o sus pastores, pero está hablando de llevar bicicletas y de llevar cosas a otro país? Yo lo digo con todo respeto, da vergüenza a la mayoría de las iglesias. Donde la gente está más preocupado por las bancas, por el aire acondicionado, por cosas que no son importantes. Y el dinero se desparrama en ocasiones por otros lugares y no se canaliza a través de lo que realmente, para lo que realmente fue dado y otorgado. Porque si no podemos sostener al que nos está dando el alimento espiritual, entonces ¿de qué hablamos? ¿O es que desvestimos a un santo para vestir a otro? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio.
Yo he visto pastores predicando actualmente de los temas de los diezmos y las ofrendas y usted ve cómo tiemblan. Porque tienen miedo a hablar del tema. Y que se les acuse de que a lo mejor lo están diciendo, pues claro, para sacar ventaja. Sería la misma acusación que Pablo entiende estaban haciendo algunos con relación a su ministerio. Pero yo de nada esto me he aprovechado. Versículo 15. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Yo recuerdo en una congregación tener que decirle al pastor de la congregación que estaba mal. Él era un médico, él era el pastor principal, era el que predicaba, el que hacía todo. Y la realidad es que él económicamente estaba bien. Él solo aportaba, pero no le permitía a la iglesia que de alguna manera lo ayudase, aunque él lo devolviera y lo colocara en otro lugar. Decía, hermano, el problema es que no todos los pastores que van a venir aquí son doctores o abogados o médicos, como es tu caso. Acostumbras a la iglesia a que el pastor se las debe buscar como él pueda y que ese dinero que entre, el que sea, lo usamos para otra cosa. Cuando llegue ese hombre de Dios que requiera la ayuda de esta congregación no ha sido educada para entender que tiene una responsabilidad delante de Dios de sostener esa familia pastoral. Lo poco que sea, recíbalo. Y no le digo que se lo quede si no lo necesite. Pero usted puede utilizar parte de ese dinero y devolverlo a la iglesia, usarlo. Hay otros ministerios. Hay otras formas de poder, de lo que hemos recibido, lo tenemos en abundancia, pero eduque a su congregación. Usted está hoy, no sabe de mañana. Y el precedente que usted pone hoy va a afectar a los que vienen después de usted. Y esa es un área en la que usted le va a dejar un gran problema, una situación terrible al próximo pastor que venga a esta congregación. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pablo dice, no, a mí nadie me puede acusar de que yo he vendido el evangelio, de que yo estoy en el ministerio por dinero. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Mire lo que dice. Porque me es impuesta necesidad. Y mira lo que declara una maldición. Esa palabra ay es la palabra profética para juicio. Cuando un profeta comenzaba con ay, lo que está diciendo es lo que viene ahora es juicio. Mira lo que declara. Ay de mí si no anunciare el evangelio. No se trata de que ustedes me paguen por hacerlo. Es que es el llamado y lo que Dios ha puesto es mi responsabilidad, es mi deber. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo es honesto. Hay momentos en los que uno está muy presto y hay otros momentos, somos seres humanos. No siempre uno haya la misma satisfacción, el mismo gozo siempre. Yo quisiera decirse, ¿usted cree que todos los domingos yo vengo tan ilusionado y tan contento de predicar siempre de la misma forma y manera? Yo no voy a ser hipócrita. El que me conoce, ese es uno de los problemas que la gente tiene, que uno habla como con la verdad. No. Hay ocasiones que yo no quisiera predicar, hay ocasiones que yo creo que debería sentarme. Pero Pablo dice, es impuesta. Dios requiere que lo haga. No se trata de deseos, no se trata de momentos emocionales. Se trata de que tengo una responsabilidad que llevar a cabo. Y que esa responsabilidad nada tiene que ver con que yo sea obra acabada. Pablo está reconociendo, yo no soy obra acabada. Dios continúa obrando en mí. Y es un milagro que Dios puede hablar a través de un instrumento que solo la bendición puede fluir de Dios, porque de mí yo también fui salvo como usted porque era un pecador y continúo en ese proceso de santificación. Pablo dice, pero es que esto me es impuesto.
Si lo hago bien, que es como debería hacerlo, gloria a Dios. Pero en las ocasiones en que tal vez no me sienta o no sea el mejor momento, dice, es como un padre que tiene que levantarse, tiene una responsabilidad. Hay una casa, hay unas cuentas que hay que pagar, hay unos acuerdos económicos que nos hemos comprometido. Nos levantamos todos los días, oh, feliz y contento. A las 4 de la mañana, que bien, voy para el trabajo, voy a sostener mi familia. Hay ocasiones que uno no quiere despegarse de la almohada, que uno quisiera no salir de la cama. Pero el deber, la encomienda, el amor a nuestra familia nos llama. Es lo mismo. Se lo pongo en ese contexto para que no crea, no es lo mismo. Hay un deber y hay que hacerlo. ¿Cuál es mi galardón? Versículo 18. Ya terminamos. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es gratuito. No es lo mismo. Hello. Pablo no está diciendo que el evangelio es gratuito, sino que la proclamación, su encomienda, su llamado, su imposición, no debe ser una en la que él busque sacar ventaja económica que la haga por razón de recibir una ofrenda, sino porque Dios lo ha llamado y les ha impuesto esa necesidad. Pero vuelve y dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo dice que es un derecho. ¿Lo dice Pablo o lo dice Dios? Lo dice Dios. Dios nos ayude a poder llevar a cabo nuestra responsabilidad. Yo leo este pasaje de mi parte, sabiendo que a Dios hemos de dar cuenta, que la base de nuestra confianza debe ser Dios. Es Dios quien suple a través de la iglesia, y la iglesia no es un lugar, son personas que se reúnen, son hermanos. Yo creo que en años yo no tocaba estos temas. Mi esposa está aquí, a veces me decía, y esos temas tienes que abordarlos. Son necesarios. Y es cierto. Pero lo he dicho y lo he testificado. ¿Saben por qué no lo hacía? Por el mismo temor que Pablo sentía. Que alguien piense, oh, ahí se va a agarrar del pasaje para decirnos que demos una buena tajadita, que soltemos algún Jefferson o Washington, que hagamos que los platillos de ofrendas resuenen con olor fragante a Dios. Como el ministro que luego de recoger todos los diezmos y las ofrendas, le dijo, Señor, vamos a hacer una cosa, yo voy a tomar los platos, voy a lanzar, lo que quede arriba es tuyo y lo que quede abajo es mío. Es una mala broma, no soy de bromas o de chiste, pero sí lo escuché en algún momento dado. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que podemos abrir la Escritura y permitir que sea la propia Escritura la que nos corrija, la que nos dirija, la que le dé el significado a cada pasaje. La realidad es que yo no podría honestamente decir que podría haber leído Deuteronomio 25:4 y con solo leer ese versículo dar la explicación que Pablo dio. Imposible. Pero qué bueno que tú, oh Dios, te encargas de que aquellos pasajes particulares que encierran una verdad tan profunda como esta sean en el Nuevo Testamento declarados con gran libertad, con gran luz, por lo que entonces no debe haber ningún desconcierto, ningún problema, ninguna oscuridad interpretativa en el mismo, porque el Nuevo Testamento claramente ilustra, enseña, aclara, le da el significado a ese pasaje. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que tú demandas, las razones por las que lo haces, y a participar y obedecerte como en otras áreas de tu palabra con gozo y con alegría. Como Pablo diría más adelante, cada uno dé como propuso en su corazón, no por imposición ni por necesidad, pues Dios ama al dador alegre.
Bendice a tu pueblo en esta tarde y prepáranos ahora, Señor, para la cena del Señor, para el costo de la salvación de nuestra vida, para tocar una vez más o ver la ilustración del Evangelio por medio de este momento. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.